feedback, ¿ya? El feedback que comprende los derechos humanos, no, los mecanismos de protección de los derechos humanos y también comprende lo que es los partidos políticos, ¿no? Y las organizaciones sociales. Bien, vamos a empezar, ¿ya? Los derechos humanos, como estás viendo ahí en el PPT, es un conjunto de normas que reconocen y buscan proteger la condición de dignidad del ser humano, ¿no? Desde conjunto de normas legales que buscan reconocer y proteger la condición de dignidad se llama derechos humanos. Entonces, la dignidad es una condición al ser humano que hace que sea el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Y cuál es el rol del Estado? Pues un garante y protector de los derechos humanos. Y como garante, el Estado lo reconoce así en la Constitución, cuando dice, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y cuando también dice en el artículo 44 de los deberes fundamentales del Estado peruano, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Entonces, el Estado es un garante. Como garante de proteger los derechos humanos a nivel en su territorio. Ahora, el Estado peruano no es una isla, o sea, el Perú no es una isla, formamos parte de todo un mecanismo de protección de los derechos humanos a nivel mundial. Y entonces, el año 69 y el 78 entró en vigencia la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta convención va a obligar a los estados peruanos, a los estados de América Latina, de América, ¿no? A respetar, a proteger, a defender, y a garantizar los derechos humanos en su territorio y a reparar las víctimas, ¿no? Estamos hablando de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? De ahí tenemos la Convención, la Generación de Derechos Humanos, tenemos bastante material, jóvenes. Bien, ahora tenemos aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y la Carta Internacional de Derechos Humanos. Mira, ¿qué tenemos por acá? Tenemos esto. El conjunto de derechos reconocidos internacionalmente y con mecanismos para su protección y promoción se basa en la Carta de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, constituyen la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, la Carta es el documento que sienta las bases legales, jurídicas, de protección de los derechos humanos a nivel mundial, a nivel mundial. La Carta sienta las bases jurídicas de protección de los derechos humanos a nivel mundial. Y esa carta está compuesta por tres documentos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales. Esta carta fue suscrita el año 1966 en Nueva York, ¿no? Y sienta las bases legales, ¿no? De protección a los derechos humanos en todo el mundo. ¿No? La carta. Siguiente. A nivel regional, ¿a quién tenemos? A nivel regional tenemos, ¿a quién, jóvenes? A la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y esta Convención Americana de los Derechos Humanos es conocido también como el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, vamos a ver aquí. Mira, cómo el Pacto de San José suscrita tras las conferencias especializadas interamericanas de derechos humanos del 69 en San José, Costa Rica, que entró en vigencia en 78, constituye una de las bases del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La Corte establece la obligación de los Estados partes del desarrollo inclusivo de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta Democrática, en la Carta de las Naciones Unidas, como medios de protección de los derechos y libertades. Establece dos órganos, la Comisión y la Corte.
Entonces, miren, la comisión y la Corte. ¿Qué hace la comisión? Es un órgano no judicial, más político que judicial, con competencia respecto a todos los estados de la OEA. Por eso a veces se confunde, ¿no? Profesor, si el Perú no forma parte de la convención, ¿nosotros podemos denunciar ante la comisión? Sí, sí podemos denunciar a la comisión, porque seguimos perteneciendo parte de la OEA. O sea, la Comisión Interamericana pertenece y fue creada por la OEA y la Corte Interamericana fue creada por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta Comisión Interamericana no solo promociona, sino también protege los derechos humanos en el continente americano. La función principal de la Comisión es promover la observancia y el respeto de los derechos humanos. Promover la observancia, o sea, supervisa que se respeten los derechos humanos en América, claro que sí, eso está en Washington. Profe, ¿y cuál es la función de la Corte, que es el órgano jurisdiccional? O sea, es el aparato integrado por jueces. Es un órgano autónomo creada en la Convención Americana de Derechos Humanos y su sede está en San José, Costa Rica. Está compuesta por 7 jueces y su mandato es de 6 años, pero pueden ser elegidos por una sola vez. La Corte examina los casos de violación de derechos humanos por parte de los estados y da una sentencia vinculante. Da una sentencia vinculante. O sea, el sistema interamericano de derechos humanos tiene a la Convención por un lado y la Convención tiene dos mecanismos de supervisión, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La Comisión promueve la observancia y el respeto por los derechos humanos. La Comisión hace visitas loco, in situ, en lugar de los hechos. La Comisión examina, investiga el caso, indaga el caso, bien, presenta informes, claro, y recomendaciones a los estados para proteger los derechos humanos. La comisión recibe las denuncias individuales, colectivas o de las ONGs por violación de derechos humanos en cualquier parte del miembro del país de la OEA. Y si ese país forma parte de la convención, lo que hace la comisión, ¿qué cosa es? Lo que hace la comisión es remitir esa denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, que es el brazo judicial, va a llamar una audiencia pública, como son los de la Corte Interamericana, donde el acusado es el Estado y va a escuchar a las partes y luego va a dictar una sentencia vinculante, responsabilizando internacionalmente a ese país por no proteger los derechos humanos. Bien, ahora es una pregunta. Profe, ¿la comisión solo recibe denuncias de un grupo de personas o también puede ser de una persona? Individuales o colectivas, dice, ¿ya? O de las organizaciones no gubernamentales. Bien, entonces esa es la diferencia entre la Comisión y la Corte. Si bien es cierto, los dos son mecanismos de supervisión de los derechos humanos, ¿no? La Comisión es un órgano no judicial, por lo cual no sentencia, pues. En cambio, la Corte es judicial, por lo cual va a tener una sentencia judicial, ¿ya? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, ahora hay otro mecanismo que protege los derechos humanos que dice que es un complemento a la Convención. El año 2001, el 11 de septiembre de Perú, la OEA se reúne y saca la famosa Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana promueve la democracia participativa, promueve la promoción de valores democráticos. Esta carta nos va a decir que la democracia es un derecho de los pueblos de América y los gobiernos están obligados a acatarla y defenderla. La Carta Democrática Interamericana, suscrita en el año 2001 en el Perú, tiene valores democráticos. Dentro de esos valores democráticos de la Carta que protege la democracia participativa, dentro de esos valores democráticos
tenemos, por ejemplo, ¿qué valor democrático tiene la Carta? El respeto por los derechos fundamentales, los derechos humanos, ¿no? Un valor, ¿no? democrático. Eliminación de toda forma de discriminación es un valor, ¿sí? Ejercicio del poder bajo el Estado de Derecho. O sea, nosotros elegimos a los gobernantes, el poder emana del pueblo, y quien ejerce el poder lo hace con las limitaciones y las capacidades que lo da. Esos valores democráticos, como elecciones limpias, transparentes y periódicas, ¿no? Como la eliminación de toda forma de discriminación, que son valores democráticos, con toda probidad y claridad del uso de los servicios públicos, ¿no? ¿No? Es un valor democrático. Y eso promueve la Carta. ¿Qué más dice la Carta? Que si un país está peligrando su democracia, que hay acciones contra la democracia o el Estado de Derecho, ¿no? La Carta Interamericana dice que la OEA puede intervenir. Bien, hace poco, Pedro Castillo invocó a la Carta porque no querían reconocer su nombramiento como presidente, porque la Carta también, valor democrático es este ejercicio del poder, cosa que se le está impidiendo, bajo la sujeción del Estado de Derecho. Es un principio de la Carta, es un valor de la Carta Democrática Interamericana. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es la diferencia entre la Comisión y la Corte? Fácil. Mientras que la comisión, jóvenes, promueve la observancia y el respeto por los derechos humanos, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? hace visitas in loco, in situ, para indagar, investigar, presenta informes. ¿Qué más? Recomienda a los estados de proteger los derechos humanos y recibe las denuncias por violación de derechos humanos, pero previo a haber agotado la vía interna judicial. ¿Ok? ¿Qué más hace la comisión? La comisión recibe denuncias individuales, colectivas de los ONG pro derechos humanos y si es que hay un caso, emite la denuncia ante la Corte. ¿Qué hace la Corte? Llama a una audiencia pública. La Corte se encarga de, la Corte, ¿ah? La Corte se va a encargar de examinar el caso, de llamar a audiencia pública para una razón de menú, ¿no? Ya. Llamar, ¿llamar a quién? Llamar en audiencia pública al Estado que está siendo acusado por violar o no respetar los derechos humanos. Y luego de examinar el caso, va a emitir una sentencia vinculante. Quien emite sentencia vinculante, ¿quién es? La Corte Interamericana. Quien promueve la observancia y el respeto por los derechos humanos es la Comisión Interamericana. Quien recibe las denuncias por violación de derechos humanos es la Comisión Interamericana. Y quien responsabiliza penalmente, internacionalmente un Estado por violar derechos humanos es la Corte Interamericana. ¿Ya? Bien, Juan, vamos a ver, preguntas. A ver. Profe, la comisión solo recibe denuncias de un grupo de personas, pero también puede ser de una persona. Ya está respondida, individual o colectiva. Profe, ¿cuál es la última instancia para acudir a comisión? Ah, entonces, para que nosotros vayamos a poner denuncia ante la comisión, debemos agotar la vía de instancia judicial, o sea, a ir hasta la Corte Suprema de Justicia. Es la Corte Suprema de Justicia que es la máxima instancia del Poder Judicial. ¿Ya? Preguntas.
¿Mandar el PPT? Sí, voy a mandar el PPT, ¿ya? Sí, 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 sí. Bien, continuamos, continuamos. Ahí les dejo la Convención de los Derechos del Niño. Ahí está la Carta Democrática Interamericana. Y vamos a repasar algunas preguntas rapiditas, a ver, antes de resolver el material. A ver, ¿qué marcamos allí, por favor? Uno, bien, enano, bien, bien, bien. Dos, económico, a elegir y ser elegido. La dos, claro, uno es enano, ya, uno es enano. Ahora ya, sí, la culpa lo tengo yo, por no separar. Dos, civil, capacidad civil es, pero ¿qué derecho estamos ejerciendo? De dedo, ¿no? Derecho poli. Bien. Dos dedos. Tres, la Constitución, ¿qué derecho reconoce la persona? Cuatro grupos de derechos. Los fundamentales, los económicos, los sociales y los culturales. Aunque los culturales no hay así con esa palabra, sino que la educación y su gratuidad es un derecho económico. Entonces sería dedo, ¿no? Tres dedos. Fundamentales, económicos, sociales y políticos, ¿no? Los políticos es ejercer ciudadanía. Cuatro, cuatro besos, muy bien, cuatro besos. Cinco, la Carta Democrática Interamericana no está suscrita por un solo documento, sino son tres documentos. Hay que hallar la respuesta ahí. Ah, el documento que sienta la base jurídica de protección universal a la condición de dignidad del ser humano es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? De las cinco sería enano, muy bien, cinco enanos, bien chicos, ¿ah? Ahora, la declaración dada el 10 de diciembre del año 48 por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Enano, los cinco enanos? No, bien, dice sí. La declaración fue dada el 10 de diciembre del año 1948 por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Sí? ¿Surgió en el contexto de la Revolución Industrial? No, porque la Revolución Industrial ocurrió antes, ¿no? Esto surgió en el contexto después de la Segunda Guerra Mundial. Fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, no por el Consejo Superior de Naciones Unidas. Contiene derechos como la primera y segunda generación. Todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad. Artículo 1.
verdadero. Mm, 6. Bien, avión será, a ver, las dos primeras son falsas, la tercera es verdadera, la cuarta es verdadera, pero la última es falsa, porque no fue adoptada antes de la Segunda Guerra Mundial, pues fue después, pues, 1948, ¿sí o no? Ah, vamos a 9 de... Ah, sí, no, dedo, ¿no? Dedo. Siguiente. Bien, ¿qué marcamos ahí? Derechos fundamentales, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Tanto la 7 como la 8 se afecta el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. Muy bien. 9, casa, ¿no? A no ser discriminado. Muy bien, muy bien. 10, vamos repasando un poquito más atrás ya, ¿no? Características de los derechos humanos. Esa es la pregunta, ¿no? Tema, características. Casa. Mira, para que sea casa, tiene que decir que los derechos humanos están protegidos, que cualquier acto de vulneración tiene que condenarse. Para que siga, diga dedo, dice que los derechos humanos no pueden ser subordinados, no pueden ser soterrados, no pueden ser condicionados. Y la clave es dedo, ¿verdad? Dedo. Bien, Pilar, dedo. Bien, tienen su nivel, ¿ah? 11, bien, Tamaya, bien, Tamaya, te vas conociendo ya, bien, Pilar. Bien, bien, jóvenes todos. Porque es un contexto del siglo XVII y XVIII, ¿sí o no? Aunque no somos memorísticos, pero más o menos dice influencia política que las ideas de libertad personal, libertad individual, derecho de primera generación, ¿no? 11 dedos. La 12 es pregunta de examen de admisión.
Es que es como, no sé qué problema tiene. Creo que un SB, creo. Ajá. Muy bien, jóvenes, ¿ah? Casa, bien. Porque dice casa, porque dice, no, de ahora en adelante, supuso, dice, ¿no? La revalorización de la persona humana y sus derechos fundamentales supuso en consecuencia la subordinación de la ley a los principios y valores del nuevo Estado de Derecho, expresados en el constitucionalismo y la Segunda Guerra Mundial. Dice, la protección de la dignidad humana base de los derechos fundamentales de las personas, así como los medios para limitar y controlar el poder. La revalorización de la persona humana y de sus derechos fundamentales supuso en consecuencia de la subordinación de las normas. Eso significa que lo que va a primar es la dignidad del ser humano y todos los actos del Estado, desde su constitución, sus leyes, deben estar enfocados al reconocimiento y protección a los derechos humanos, ¿no? 12 casas, muy bien. Siguiente, vamos con la 2. Vamos con la 2 a ver. La declaración tiene un rango de acuerdo internacional. No. ¿Por qué no, profesor? Porque la declaración es un acto propositivo, marca marca un punto histórico, porque va a ser algo referencial. La 2, así es, la 2 sí es verdadero. La 3 también es verdadero. Y la 4 falso, pues no, falso. Porque la declaración tiene derechos de primera y segunda generación. La declaración dicta la senda de protección de derechos humanos a toda la humanidad. Había una respuesta, ¿no? Había. Muy bien. Y aquí, ¿qué marcaríamos? ¿Qué marcamos? La primera generación, libertad individual. La segunda, nivel de vida adecuado. Salud, educación. Y la tercera, cooperación internacional. Derecho a la solidaridad. Entonces, de ahí. La uno, primera generación con jóvenes que protestan. Libertad de opinión y expresión. Segunda generación, que un paciente es tratado de manera eficiente por COVID-19. Y tercera generación, libertad de, perdón, derecho a la vida en igualdad ante la ley. Perdón. Tercera generación, derechos solidarios a la paz y que exigen la cooperación internacional para concretar estos derechos de tercera generación, como proteger el medio ambiente. Entonces sería casa, ¿no? Casa. Muy bien, casa. Ahora sí, nos toca hacer nuestro material, ¿ya? ¿Qué página es tu material, jóvenes? ¿Qué página es? ¿Qué página? ¿Qué página, por favor? ¿Qué página es?
Se siente el frío en el salón ya, ¿no? Página 48. Muy bien. Página 48. Muy bien, Tamaya. Bien, bien. Dice así. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 48, un 10 de diciembre, clave la uno, casa, muy bien. ¿No? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que marca un hito histórico porque por primera vez varias naciones del mundo se coincidieron con la protección a esa condición de dignidad, ¿no? Dos rayas y comienzo a leer la lectura y veo que hay muchas controversias en el mundo entre países, ¿sí? ¿Cómo se llama? Esa institución que resuelve controversias jurídicas entre estados, la Corte Internacional de Justicia. Dos, avión. Bien, tres. La Convención Americana de Derechos Humanos es un mecanismo que promueve los derechos humanos en el continente americano. Cuando los estados ratifican la convención, estos estados se ven obligados a respetar, proteger, garantizar, investigar sobre actos violatorios de los derechos humanos, ¿no? Tres, beso, tres, beso. Cuatro, ¿qué hace la comisión? Promueve la observancia y el respeto por los derechos humanos. Hace visitas sin loco, ¿no? Presenta informes. Ah, a ver, bien, se corrió esto, ¿no? Ya, vamos con la cuatro. Vamos con la cuatro. Cuatro, dedo. Cinco, ahora te preguntan de la comisión, ¿no? En la comisión dice, la Comisión Interamericana puede emitir recomendaciones de los estados, sí, es verdad, pero luego dice, pero no puede recibir denuncias, falso. Por eso en las cinco empezamos con una falsa. La Romanos 2. Uno de los principales roles de la Comisión es supervisar el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. Claro que sí, verdadero. Romanos 3. La Comisión puede remitir casos a la Corte. Claro que sí, verdadero. Y la función principal de la Comisión es imponer sanciones directas a los estados. No, pues. No, la Comisión no es un órgano judicial, ¿sí o no? Clave, avión. Avión. Muy bien. 6. Ahora te preguntan de los dos, comisión y corte. ¿Qué marcarías? Muy bien, profesor. La primera es verdadera, ¿sí o no? Claro. La segunda también es verdadera. La tercera es falsa, porque la Comisión Interamericana no puede declarar si un Estado incurrió en un delito contra los derechos humanos internacionalmente. Eso lo hace la Corte. Así es. Avión. 6, avión. 7, clave. Uno, la Comisión Interamericana puede recibir denuncias individuales y colectivas, sí, verdadero. La Corte Interamericana tiene la función de emitir sentencias vinculantes, sí, verdadero. La tercera, la Comisión Interamericana puede declarar responsabilidad. No, pues la Comisión no declara si un Estado es responsablemente por violar derechos humanos, pues eso lo hace la Corte. Falso.
Y la Corte Interamericana puede realizar visitas sin loco. La Corte no, pues. Es la comisión, ¿sí o no? Ah, ¿verdad, no, profesor? Sería verdadero, 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 falso, falso. ¿No? Verdadero, verdadero, falso, falso. Bien. Siete. ¿Por qué no se puede inscribir un partido político? Por no alcanzar la firma correspondiente, que es el 0,1% de la población electoral nacional, o por también no puedes inscribirte porque no tienes presencia nacional en cuatro quintos departamentos y un tercio de las provincias en el Perú. Clave, beso, siete beso, ocho. El financiamiento de los partidos políticos está fiscalizado por OMP, Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ah, uno si es, tres si es y cuatro. Ocho, enano. Nueve, está prohibido financiar a los partidos políticos las organizaciones sociales sin fines de lucro, ¿no? Nueve dedo, diez, de la valla electoral. El 5%, ¿saben eso, no? Si un partido no saca más del 5% de los votos válidos, se disuelve. De la franja electoral. La franja es los minutos gratis a favor de los partidos que lo paga el Estado. Franja electoral, ¿sí? Bien, esa franja electoral, ¿no? Son el espacio publicitario del partido a favor de es el financiamiento del Estado a favor de los partidos. Se divide en dos tramos. Los primeros 50 minutos, el 50% inicial de la franja, que son minutos, se reparte de manera equitativa y la restante, la segunda mitad, se reparte solamente para aquellos partidos que tengan presencia en el Congreso. Entonces la pregunta número 10 es beso, muy bien, 10 beso Tamaya, 11 casa y la 12 si queremos paliar el hambre de los más pobres, tenemos que organizarnos. Organización social de base, ¿no? Muy bien, casa, muy bien, casa. Entonces, eso sería todo, jóvenes, por hoy. Nos estaríamos viendo la siguiente semana, ¿ya? Antes de irme voy a compartir este material que sea abundante en preguntas, jóvenes, ¿ya? Abundante. Hay claves, creo, ¿ya? Sí, este sería la pregunta número uno, ¿no? Desde acá corre, ¿ya? Este es la uno y esto es hasta la 30, ¿ya? Y ahí está con la clave, ¿ya? Chicos, cuídense, nos vemos hasta la siguiente semana. Bye, bye. Cuídense, cuídense, por favor. Hasta la próxima semana.